pues ofrece, obviamente, si estoy hablando que eso es un proceso y unos cursos, ofrece en un momento dado sus conocimientos amplios en la materia, que para manejar los dineros de otros pues hay que tenerlos y hay que conocer a fondo la actividad, ¿no? Dos, ofrece pues a través de su institución un respaldo importante en cuanto a lo que es la operación y la información, ¿no? En las áreas de análisis y las áreas de información, tanto en la parte fundamental o técnica, en la parte fundamental o contable, como en la técnica, ¿no? Eso es lo que básicamente podemos decir que ofrece un ejecutivo de cuenta, ¿no? Ese es un punto importante. Hablaba yo de que el ejecutivo ofrece eso, lo anterior. Lo que no puede ofrecer es que va a haber ganancias forzosas, ¿no? Una casa de bolsa tiene una gama de instrumentos, mencionamos hace un momento algunos, tiene muchos más en cuanto a como instrumentos que se derivan básicamente de los dos sectores fuertes o ramos fuertes, uno es bursátil o de renta variable y uno bursátil de mercado de dinero, ¿no? Y ahí se desprenden muchos instrumentos. Entonces, dependiendo el portafolio que se haga o la gestión del portafolio que se haga, se puede o no hablar de ciertos rendimientos o posibilidades de rendimiento en el tiempo. Lo que es muy cierto es que no somos un banco, ni garantizamos como un certificado de depósito un X rendimiento, ni podemos tampoco utilizar los recursos del cliente. Nosotros nada más somos un intermediario que actúa por cuenta de un tercero, es decir, un cliente a mí me da la instrucción de comprarle acciones y yo se las compro. El riesgo es del cliente, yo no puedo garantizar nada. Y ahora lo que le puedo decir es, mira, tu riesgo es mínimo o es mucho más grande de acuerdo a mi análisis, pero el riesgo que yo no te puedo garantizar que no vas a perder. Entonces, esa es una parte importante que no se garantiza. Igual en renta fija, pues si ustedes piensan y me dicen, bueno, yo no quiero riesgo, quiero CETES, okay. Entonces yo estoy actuando como intermediario, yo compro por cuenta de usted CETES al gobierno de México. Yo se los compro a una X tasa pactada de antemano que sale la tasa del CETES y se acabó. Pero ahí hay el riesgo de que el CETES puede ser por abajo, por ejemplo, de la inflación, entonces puede ser una tasa negativa y ese es un riesgo, ¿no? La inflación finalmente, ¿no? Entonces yo no puedo garantizar. Lo que sí puedo es optimizar y mejorar quizá en los rendimientos del promedio del mercado, ¿no? Eso sí lo puedo hacer, ¿no? Bueno, la ganancia que obtiene la casa de bolsa es precisamente a través de una comisión. El contrato es prácticamente de comisión mercantil. Lo que nosotros hacemos al actuar por cuenta de un tercero, por cuenta de un cliente que me dice quiero que me compres o que me vendas esto, yo le voy a cobrar una comisión. Y esa comisión va en función al movimiento que se tenga con ese cliente y el tipo de operación que se tenga con el cliente, ¿no? Y yo obtengo mi comisión. Bueno, en el Estado yo creo que están representados prácticamente la mayoría de las casas de bolsa que tienen o que están con un grupo financiero. Yo creo que aquí ya vemos por lo menos 6 en el Estado, ¿no? Y si tomo en cuenta que esta zona es muy particular, hablemos no solo de Baja California, sino de California, ¿no? La competencia, como ya estamos hablando de un mercado global y de una economía global, la de México, pues ya estamos hablando que la competencia también cuenta como parte de las intermediarios que estamos en esta zona. Entonces son 6 mexicanas y como 16 americanas, ¿no? Entonces la competencia es fuerte, ¿no? La casa de bolsa pues es un ente financiero elitista, es decir, requiere de montos mínimos por arriba del promedio, por ejemplo, de un banco, ¿no? El monto mínimo que se pide de inversión en algunos casos es $500,000 en la mayoría de los casos es la apertura con $1,000,000, ¿no? Entonces esto
digamos que esto la hace o los hace intermediarios elitistas, ¿no? En función a que un banco acepta desde 10,000 pesos, ¿verdad? La inversión en un certificado de depósito. Entonces sí, los montos son en este caso importantes. Bueno, no solo afectó a la casa de bolsa. La casa de bolsa quizás es como decía yo, es un termómetro, esta columna vertebral, y es un termómetro muy fiel de lo que pasa en la economía, ¿no? Siempre en la bolsa se refleja quizá hasta anticipadamente algunos eventos que se van a dar más tarde en la economía, más tarde o más temprano, ¿no? Entonces, los eventos del 11 de septiembre hicieron, por ejemplo, que las bolsas, tanto en Estados Unidos como en México, tuvieron un ajuste muy importante a la baja y que hubiera cierta presión en las tasas de interés, y en fin, hubo algunas variables que se vieron presionadas. ¿Por qué? Bueno, porque los mercados son muy nerviosos, ¿no? Y es un termómetro. Sí nos vimos afectados poco a poco, de a raíz de esa fecha, se han venido queriendo componer los mercados. Definitivamente sí hay una afectación porque eso profundizó un poco más algunas variables que ya se esperaban, es decir, variables en cuanto a la reactivación de la economía, cosa que no se está dando todavía con la fuerza que debiera ser, ¿no? Entonces, tanto en Estados Unidos como aquí estamos viviendo un proceso recesivo en este momento, y las bolsas pues obviamente son los primeros en demostrar esa recesión, ¿no? Entonces las bolsas han quedado por abajo de lo esperado, tanto la americana como la nuestra, y sí, efectivamente, eventos de esa naturaleza siempre se van a ver reflejados, lo primero, en las bolsas de valores. Pues aquí quizá lo importante sería decir que, o resumiendo un poco, las bolsas de valores, no solo las de México, sino las del mundo, son quizá los motores que van a impulsar la economía en forma más importante, ¿no? En las bolsas, tanto americanas, las bolsas de países desarrollados, su participación en el PIB es una participación muy importante dentro del reflejo del crecimiento de las economías. Ya su función es vital para el desarrollo de la economía, cosa que en México todavía pues está muy escaso, muy pobre el desarrollo de la bolsa. Esperemos que con el tiempo, con los años, vaya fomentándose más, sobre todo que se vaya cultivando más esa cultura, ¿no? Para que fluyan los recursos y tengamos un despegue mucho más rápido de la economía. Dos, que la bolsa de valores y las casas de bolsa, hay una diferencia muy importante con el banco, ¿no? Porque muchas veces se piensa que hay dualidad de función. No, el banco, al captar los recursos del ahorrador, los utiliza para prestar. Esa es su función principal. El banco presta, ¿no? Capto el ahorro y yo lo presto. Entonces está captando los recursos y los está prestando, o sea, del ahorrador. Entonces el banco obviamente tiene que cubrir y pedir garantías porque está utilizando los dineros del ahorrador para prestarlos a un tercero. Esta es la función del banco. La del intermediario es simplemente intermediar. Nosotros no utilizamos los recursos del cliente. Esa es una diferencia importantísima, porque luego dicen, ni siquiera una casa de bolsa o esto, ni la está segura. Desde luego está segura, porque la casa de bolsa no utiliza los recursos del cliente. Los recursos del cliente se canalizan al instrumento que el cliente quiere comprar, llámese CETES, llámese acciones o llámese sociedad de inversión, y la casa de bolsa lo único que genera son comisiones de eso, ¿no? Entonces esa es una diferencia muy importante, ¿no? Que los recursos se canalizan de manera diferente y que vale la pena hacerla notar, porque las tasas de interés quizá las sociedades de inversión en un momento dado suelen ser más atractivas que una casa de bolsa, precisamente porque no están utilizando los recursos en forma directa, ¿no? Sino los intermediarios nada más. Entonces, lo que yo gano es una comisión que ya se cobra. Lo que genera el papel o lo que genera el de ganancia de las acciones va directo al cliente, entonces siempre es más atractivo. Cobra es como un comisionista. O sea, yo soy comisionista. ¿Comisionista en qué? En dinero. Si a mí me dices, yo te doy, a ver,